Recibimos en RPP a dos jóvenes candidatos de dos partidos diferentes. Por una parte, Catherine Eyzaguirre, de Juntos por el Perú, a donde postula al Congreso con el número 22, y por otra parte, Alejandro Cavero, que postula con el número 14 en Avanza País. Quisiera hacer algunas preguntas concretas, beneficiándose del hecho que no tienen bancadas en el Parlamento y que entonces pueden pronunciarse con libertad sobre algunos votos que se han producido estos últimos meses. La primera pregunta tiene que ver con el voto respecto a los peajes. Como sabemos, el peaje lo paga el que usa la carretera. Si no hay peaje, lo pagan todos, inclusive personas que viven a 1000 kilómetros de carretera que nunca la van a usar. Y sin embargo, una gran mayoría, en nombre de ideales justicieros, abolieron los peajes, en algunos casos, diciendo que eran injusticias gigantescas y exponiendo al Perú a cortes de arbitraje en los que estamos perdiendo ya. Quisiera que la señora Eyzaguirre nos diga cómo hubiera votado la ley de los peajes que se aprobó en el Congreso. Bueno, yo creo y me reafirmo en criticar que muchas de las leyes que se están aprobando en el Congreso anterior son leyes que no tienen un sustento técnico adecuado, y eso es lamentable, ¿no? Lo que ocurre de fondo es que no tenemos unas comisiones que estén elaborando sustentos técnicos que nos permitan identificar leyes que realmente puedan tener este criterio de justicia que tú mencionas. Lamentablemente, en relación a los peajes, hay que revisar cómo estamos generando estas asociaciones público-privadas que tienen un conjunto de adendas que solamente son puerta abierta a la corrupción en el país. Necesitamos un cambio en relación a las leyes de asociación público-privadas para que los peajes que se generan, para que los acuerdos de infraestructura que se generan entre el Estado y el sector privado realmente puedan tener reglas claras y precios justos para el consumidor final, para quien pasa por el peaje, evidentemente, ¿no? No es posible que estas adendas permitan que se cambie el precio de acuerdo entre el Estado y el privado y que finalmente el gran perjudicado es el usuario. Y esa situación, la verdad es que tenemos que cambiarla, pero evidentemente no tenemos que hacer medidas espontáneas, medidas que salen de un momento a otro sin un análisis técnico de fondo, sino que realmente tenemos que evaluarlas con criterios adecuados, con análisis costos-beneficios, que la verdad es que hay que decirlo con firmeza. El Congreso no está generando análisis costos-beneficios económicos óptimos en relación a los proyectos que se aprueban, y por eso muchos terminan en el TC, y es la realidad que hemos visto en esos últimos meses. Muchas gracias por su respuesta, señor Cavero. La misma pregunta para usted. ¿Cómo hubiera votado el tema de los peajes? Gracias, Fernando. Un saludo a Catherine. Debo decir que veo con buenos ojos una moderación de parte de la izquierda, porque yo creo que hubiera votado igual que Catherine. Es fundamental acabar con este Congreso populista y demagógico que nos ha dado leyes que han terminado siendo rechazadas en el Tribunal Constitucional y que nos exponen a demandas millonarias en el CIADI y en arbitrajes internacionales. No, finalmente lo que tenemos que ir es a solucionar el problema de fondo, que no se trata simplemente de anular un peaje u otro peaje por ley, sino que además eso no se puede hacer por el artículo 62 de la Constitución, sino tenemos que ir al fondo del problema. ¿Qué está funcionando mal en las asociaciones público-privadas? ¿Por qué tenemos licitaciones que no son competitivas, que no son transparentes? Y ahí creo que tenemos que resolver el problema, ¿no? Yo hubiera votado en contra, evidentemente. Segunda pregunta que quiero comenzar dirigiéndola a usted, señor Cavero, liberal como se presenta, que es el tema de la devolución de una parte de los fondos de las AFPs. ¿Qué cosa hubiera votado usted que hubiera promovido en su bancada? Yo hubiera votado en contra, Fernando. ¿Y por qué? Porque tenemos que proteger la estabilidad fiscal que le ha costado muchísimo construir al Perú. Hoy día el déficit fiscal está más o menos en 2 dígitos, alrededor del 10%, y tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Porque muchos de estos fondos sirven para financiar grandes proyectos de infraestructura y no podemos poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del Perú en el corto plazo. Estamos hipotecando el futuro de la gente y eso no es responsable, ¿no? Gracias, señora Eyzaguirre. Ahora tiene usted la palabra. No le está prohibido devolver los elogios que le ha hecho su compañero antes, ¿eh? Y hablar eventualmente sobre su moderación, si usted juzga que es el caso. Y si es un verdadero liberal el que usted ha escuchado. Bueno, de verdad no estamos hablando de ninguna moderación. Lo que proponemos y lo que firmamos es lo que hemos mencionado siempre cuando hemos participado en la política en relación a lo económico. Y sin mencionar Pero que tener tonos nuevos, tener matices, no es un defecto, ¿ah? No se queje que alguien reconozca en el discurso de JPP una cierta evolución.
Más que evolución, creo que por fin estamos haciendo llegar nuestra propuesta hacia más gente y realmente están conociendo a profundidad qué es lo que estamos proponiendo, más allá de estereotipos o mitos que quieren generar. Pero en relación a lo que tú mencionas, Fernando, de la ONP, sí creo que es No, importante mencionar que AFP pregunté. ONP es un poco más fácil. AFP es lo verdaderamente conflictivo, ¿no? Evidentemente, de hecho nosotros no solamente vamos al Congreso a votar, sino a generar leyes. Y una de las propuestas que también nos interesa impulsar es una gran reforma del sistema de pensiones. ¿Y qué ocurrió con el tema de las AFPs y la ONP? La gente tiene ahorita una necesidad por resolver el bolsillo. Ha perdido sus empleos, 3 millones de empleos adecuados se perdieron el año pasado y frente a eso nosotros estamos promoviendo no que se tomen fondos de las AFPs, que finalmente son las pensiones del futuro de las personas, ni tampoco de la ONP, que sabemos que son fondos que no se pueden sacar, sino que realmente podamos tener un tercer y cuarto bono. De hecho, en línea con lo que promueve el Fondo Monetario Internacional actualmente, para poder cerrar las brechas de pobreza que se están elevando de forma increíble, exponencial en estos últimos días. Mucha gente ha visto disminuidos sus ingresos, hay muchas familias endeudadas porque además quienes se enferman tienen que endeudarse en relación a las camas UCI, en relación a los balones de oxígeno. Entonces tenemos que realmente tener políticas fiscales expansivas que nos permitan afrontar esta crisis y frente a la preocupación de Alejandro en relación al endeudamiento, la buena noticia es que seguimos siendo uno de los países de América Latina junto a Chile que tiene la tasa más baja de endeudamiento, incluso después de las políticas que se aplicaron el año pasado. Entonces tenemos las espaldas fiscales para tener una política activa y responsable para poder no permitir que más gente siga muriendo en nuestro país como ocurre ahorita, lamentablemente con un total abandono del Estado. Señor Cavero, tiene derecho a 30 segundos por alusión, como dicen en el Congreso. Vaya usted habituándose. Yo creo que la mejor forma es reactivando la inversión privada. Tenemos que dejar a la gente trabajar. No hay mejor forma de reactivar la economía que permitirle a la gente una cuarentena inteligente, donde la gente pueda tener horarios extendidos, reducir la aglomeración, permitir a la gente trabajar. Esa es la mejor forma de reactivar la economía, porque finalmente con un déficit fiscal de alrededor del 10% es bien difícil, nos quedan poquitas espaldas para seguir gastando y gastando como quiere la izquierda, ¿no? Muy bien, una pregunta que ahora le hago también al liberal Cavero sobre los taxis colectivos. Pongo el contexto, se ha hecho un esfuerzo de una reforma del transporte en las ciudades y en las carreteras para que hayan menos autos y menos contaminantes, en consecuencia buses en donde haya un chofer asalariado que no cobra al destajo y que no esté incitado a la guerra del centavo. Contra eso, hay algunos que pretenden defender a estos colectiveros, con frecuencia informales o ilegales directamente, diciendo que es una libertad de trabajo y oponiéndose a esta regulación del transporte público. ¿Cuál hubiera sido su posición sobre la ley sobre taxis colectivos que votó el Congreso, señor Cavero? Sí, yo creo que tenemos que diferenciar muy claramente al ilegal del informal, ¿no? Porque, digamos, tenemos que incluir a un gran sector de transportistas que ya son informales y que podrían trabajar dando las condiciones adecuadas y generando un buen servicio, ¿no? Y eso es importante. Deberían haber colectiveros que hagan el Lima-Arequipa, por ejemplo. Sí, si dan un buen servicio, ¿por qué no? ¿Por qué no buses? ¿Por qué no buses con 42 personas en vez de autos con 4? Pueden existir ambos servicios y no son incompatibles. ¿Conoce países desarrollados en donde haya esa práctica? Uno puede alquilar un auto y subirse y pagarle a alguien en cualquier parte del mundo para que lo traslade de un lugar a otro, independientemente de que existan empresas formales con buses grandes que también lo hagan. En los países desarrollados usted no puede pagarle a nadie sin que eso esté sujeto a la SUNAT del país respectivo. No sé cómo es su liberalismo, pero donde hay intercambio contractual hay impuestos. Por eso tenemos que hacerlo formal. Por eso yo sí creo que el primer paso es formalizarlo. Pero deberían haber colectivos que hagan el servicio público en vez de los ómnibus. Es decir, quitándole mercado. Y deben ser formales y deben pagar impuestos, por supuesto que sí. Esa es la idea. Debemos mantener colectivos en la avenida Arequipa de manera tal que entre bus y bus hayan 17 colectivos. Eso se debe mantener. Depende de que den un buen servicio, que eso sea adecuado a las normas y que efectivamente se pueda dar un buen servicio a un buen precio y sea algo de calidad. Eso es lo que diferencia a un informal y a un ilegal, ¿no? Y la idea es formalizarlos, que puedan dar un buen servicio, que puedan pagar sus impuestos, evidentemente también,
y darle a la gente que se quiera transportar, la mayor oferta posible, porque eso es lo que finalmente genera el mejor servicio y el mejor precio. ¿Sería una mala idea también antiliberal que los taxis tengan un taxímetro? Somos el único país de América Latina. No me parecería una mala idea que puedan tener un taxímetro, ¿no? Así se puede llevar un... Señora Neyzaguirre, es su turno para responder sobre el tema de los taxis colectiveros, por favor. Solo antes mencionar que una política fiscal expansiva en la cual el Estado pueda realmente solucionar esta crisis no es una propuesta de Juntos por el Perú ni de la izquierda, sino que se está aplicando en todos los países de América Latina y del mundo. Es una política sensata porque realmente no podemos dejar a la gente a la libre en un contexto tan duro de crisis que estamos viviendo. Y en relación pues a los taxis colectivos, sí mencionar que hoy estamos 5 de abril y un legado del fujimorismo es la total desregulación del sistema de transportes. Tenemos un sistema de transportes pésimo en el Perú por esa desregulación. Lamentablemente, si pensamos, por ejemplo, en el transporte masivo, en los buses, el nivel de desregulación también genera pues contaminación ambiental, genera que no tengamos además unidades adecuadas que cumplan con criterios y estándares adecuados también para que quien quiera transportarse pueda transportarse de forma digna. Frente a eso, yo no estoy hablando de lo que se me ocurre, sino de nuestro plan de gobierno y proponemos una reforma del transporte que pueda efectivamente generar un traslado adecuado a precios justos a la ciudadanía. Mucha gente usa colectivos porque evidentemente los taxis o los buses están abarrotados o muchas veces tienen problemas en relación a poder transportarse de forma ágil en relación a los buses, ¿no? Entonces tenemos que realmente hacer una reforma del transporte integral y no se trata pues de parches, no se trata de decir vamos a formalizar lo informal, que muchas veces incluso hay criminalidad, hay mujeres que sufren acoso en taxis colectivos, es un problema muy fuerte en nuestro país. Frente a eso tenemos que tener una reforma del transporte, es un transporte público decente, limpio y digno también para finalmente son los trabajadores, nosotros quienes principalmente nos transportamos en transporte público y por eso tal vez es que otros no conocen esas realidades, ¿no? Señor Cavero, tiene derecho por alusión indirecta, implícita, a decir una palabra final sobre este tema. Mira, creo que tenemos que diferenciar, creo que justamente no conocer la realidad del Perú es no saber diferenciar a los ilegales de los informales. Los informales no son informales porque quieren, son informales porque el Estado no los deja participar de la economía de mercado. Tenemos que formalizarlos con estándares, evidentemente, que den calidad en el servicio y den un buen precio, pero eso no significa marginarlos del mercado en pro de un control estatal central que evidentemente siempre va a fracasar, ¿no? Bueno, una vez que hemos escuchado sus opiniones, en algunos casos más cercanas que en otros, sobre 3 puntos específicos que han dado lugar a leyes en el Congreso actual, quería preguntarles en general, no podemos hablar sobre las encuestas, está prohibido por la ley, pero podemos presumir que ningún partido que gane la presidencia tendría una mayoría absoluta en el Congreso. En consecuencia, ¿con qué otras fuerzas políticas sentirían ustedes afinidades que los haga capaces de forjar una forma de coalición que dé mayoría en el Parlamento y gobernabilidad al país? Señora Eyzaguirre. Mencionar que desde Juntos por el Perú, Verónica Mendoza lo ha afirmado, en este contexto de crisis tenemos que reconstruir el país y eso implica crear y generar grandes consensos con partidos políticos que lleven a políticos decentes, comprometidos con la democracia y comprometidos con la ciudadanía para poder justamente generar grandes reformas que nos permitan reactivar la economía y reactivar la salud. Esos son los 2 grandes pendientes para nuestro país en este 2021. Entonces necesitamos vacunación masiva, plantas de oxigenación, un plan chamba. Frente a eso, quienes estén en los otros partidos políticos y estén dispuestos a poder poner en el centro del país antes que lobbies, antes que negociazos, antes que apuestas que lamentablemente son apuestas fallidas, nosotros sí creemos que es necesario generar grandes consensos, más que con partidos, con políticos responsables y comprometidos con la democracia. Pero en el Congreso no es que hayan políticos comprometidos, sino hay bancadas. Uno dialoga con las bancadas y sus voceros. Ese va a ser tu trabajo si es elegida. Claro que sí, con las bancadas, como mencionamos, que estén dispuestos a poner en el centro el país y grandes diálogos ciudadanos para poder justamente poner a la salud, a la educación y a la reactivación de la economía para todos, no solamente para una minoría, como muchas veces ocurre. Son con ellos quienes vamos a estar dispuestos a conversar y con las puertas totalmente abiertas para poder generar grandes consensos. Señor Cavero, ¿tiene alguna respuesta sobre este tema que nos permita entender cómo piensa su partido en orientarse si, como es presumible, carecería de una mayoría en el Congreso?
Efectivamente, Fernando, mira, el próximo presidente va a tener un Congreso probablemente bastante fragmentado y va a ser, digamos, un deber de todos los que estemos en el Parlamento encontrar consensos y conversar con todas las bancadas, sean tanto de izquierda como de derecha. Nosotros vamos a representar dos ideas muy concretas, la libertad económica y la libertad política, y la construcción de un capitalismo popular y de una verdadera economía de mercado para incluir a ese 70% de los peruanos que hoy día no pueden participar en igualdad de condiciones en la economía de mercado. Quienes se quieran sumar en ese esfuerzo a lo largo de las bancadas y construir ese capitalismo popular y esa verdadera economía de mercado con competencia y con igualdad de oportunidades, estará abierto, tendrá las puertas abiertas de nuestra bancada para conversar y alcanzar consensos, por supuesto que sí. Señora Eizaguirre, conocemos el plan de gobierno de su partido, Juntos por el Perú, pero usted misma, si fuera elegida a su joven edad, ¿qué dos proyectos de ley tendría usted una voluntad particular de sacar adelante durante los primeros meses de su gestión? Sí, yo quiero impulsar una gran reforma tributaria que nos permita financiar derechos como son la salud pública y la educación pública. Para eso tenemos que revisar esos más de 200 beneficios tributarios que muchas veces la verdad es que no están cumpliendo un rol importante en la sociedad y nos cuestan 17.000 millones de soles. Tenemos que combatir la evasión tributaria que nos cuesta 10.000 millones de soles anuales. Grandes empresas eluden y se llevan su dinero a paraísos fiscales, como es el caso, por ejemplo, del señor López Aliaga. Nosotros queremos combatir esta elusión tributaria de forma efectiva y también permitir que la evasión tributaria se pueda solucionar. Y además queremos evitar la judicialización de deudas tributarias. La Telefónica, Buenaventura, muchas grandes empresas no le pagan al Estado y judicializan sus deudas y finalmente la recaudación no se hace satisfactoria. Otro de los proyectos de ley que yo quiero impulsar es realmente combatir la crisis climática, porque yo soy activista ecologista como parte de las labores legislativas. Tenemos que firmar el Pacto de Escazú. Yo espero que Alejandro también se comprometa en esa línea, porque tenemos que defender justamente quienes defienden la naturaleza, que muchas veces ven su vida puesta en riesgo, y financiar con una ley de financiamiento climático de forma efectiva una mesa de trabajo que pueda evidentemente identificar cuáles son los principales estragos de la crisis climática y cómo podemos combatirlas. En este caso, en relación a la agricultura, que es el sector más afectado por la crisis climática. Entonces, clima y tributación. Señor Cavero, ¿puede usted contestar en general qué dos proyectos para usted serían prioritarios y eventualmente contestar sobre Escazú, que se le ha formulado la pregunta? Yo creo que los jóvenes, digamos, estamos cansados de la forma en cómo la política nos ha decepcionado terriblemente, y por eso una parte importante de mis proyectos y mis propuestas tienen que ver con la reforma política. Si no arreglamos el problema político, no vamos a poder arreglar el problema del Estado fallido que tenemos, ni cómo vemos para arreglar. ¿Pero qué es lo que quiere arreglar en lo que llama usted el problema político? ¿Qué cosa específicamente? Dos proyectos muy concretos. Sí. Estamos cansados de leyes populistas y demagógicas. Creo que necesitamos volver a la bicameralidad en el Perú para tener mejores leyes, para reflexionar mejor las leyes, para que no aprueben barbaridades a las 3 de la mañana a espaldas de los peruanos. Creo que eso es importante y no tiene por qué costarnos un sol más a los ciudadanos. El Parlamento bicameral de 1990 era más barato que el Parlamento que tenemos hoy día. Tranquilamente, con mucho menos presupuesto, podemos tener mejor calidad de legislación. Y la segunda cosa que debemos hacer es la reducción del tamaño de los distritos electorales en el Perú. Hoy día Lima escoge 33 parlamentarios y la representación se difumina. Por eso los ciudadanos no sentimos que nuestros representantes velan por los problemas de la ciudad de Lima: seguridad, medio ambiente, transporte, delincuencia. Si nosotros supiéramos bien clarito en nuestra circunscripción, y esta fuese uninominal, y que dividiésemos Lima en 33 circunscripciones uninominales y cada uno eligiese un solo parlamentario, los ciudadanos sabríamos muy claro quién es nuestro representante, a quién pedirle cuentas y quién nos debe pedir cuentas a nosotros. Hemos comprendido sus dos proyectos de ley eventuales. Muchas gracias a ambos por su presencia en RPP y por este intercambio alturado sobre temas. Que ganen los mejores y que terminen ustedes esta semana de campaña electoral en estricto ajuste a las reglas democráticas. Muchas gracias y buenas noches. Terminamos nuestro programa por hoy, pero les damos cita mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.